Los ingresos petroleros en las finanzas públicas. Este tema le corresponde al grupo 8, el cual está conformado por Gino Giampaolo y mi persona, Daniela Pérez. El primer punto del tema 8 son las vertientes del aporte de los ingresos provenientes del petróleo en Venezuela. Con la llegada de la economía petrolera a partir de los años 20, el primer renglón de exportación de Venezuela fue ocupado por el petróleo, al aumentar en forma importante la producción petrolera venezolana. A partir de 1943, con el establecimiento de la primera ley de impuestos sobre la renta, empezaron a producirse grandes e importantes ingresos para el fisco nacional, así como por la unificación de la ley de hidrocarburos del mismo año, cuando se hicieron de las concesiones petroleras para que todos pagaran el mismo porcentaje de regalía. Dentro de este punto encontramos también las fuentes que alimentan los ingresos del presupuesto público en Venezuela. Ellas son 3, y las ubicamos en orden de magnitud, comenzando con el impuesto de explotación o regalía. Este es un ingreso originario o patrimonial, ya que se trata de la participación que las empresas concesionarias deben darle al Estado venezolano por permitirles que ellas exploten una propiedad que a él le pertenece. En segundo lugar, encontramos el impuesto sobre la renta de las actividades de hidrocarburos. Este instrumento tributario es el que ha permitido obtener una mayor participación de los ingresos que ha obtenido el Estado venezolano de la riqueza petrolera de las explotaciones hechas por las concesionarias transnacionales. Y por último, encontramos los dividendos que PDVSA paga a la nación en base a sus resultados económicos anuales. Continuando con la segunda parte del punto 1, encontramos las características de los ingresos del presupuesto público en Venezuela. Entre ellas, se trata de recursos recurrentes y por tanto de ingresos ordinarios. El ente emisor que lleva a cabo el pago es Petróleos de Venezuela S.A., es decir, PDVSA, ya que es la casa matriz propietaria de las acciones de las filiales operadoras. El ente receptor de los montos en moneda nacional es la Oficina Nacional del Tesoro, la cual está adscrita al Ministerio del Poder Popular responsable de las finanzas. Y por último, los montos son liquidados y entregados en la cuenta corriente de la Tesorería Nacional en el Banco Central de Venezuela. Pasamos ahora al punto 2, el cual es el impuesto de explotación regalía, sustituto de un activo agotable. Regalía. Primero vamos a entender qué es la regalía o royalty. Este es un elemento de tributación. Se entiende por regalía como aquella porción del producto de una explotación que el concesionario paga al dueño del yacimiento en virtud de una estipulación contractual. Es decir, la regalía es un pago obligatorio por el derecho de usar o explotar el yacimiento de otra persona. La regalía, como se dijo anteriormente, corresponde con la naturaleza del impuesto de explotación, solo que resulta de un contrato de adhesión, pues el concesionario acepta efectuar estos pagos como condición para el otorgamiento del derecho que la concesión confiere. Elementos que componen la regalía. Primero encontramos la base legal o alícuota, que, según la vigente Ley Orgánica de Hidrocarburos, en el artículo 44 de la sección primera del capítulo 6, señala que de los volúmenes de hidrocarburos extraídos en cualquier yacimiento, el Estado tiene derecho a una participación del 30% como regalía. Sujetos pasivos. De acuerdo con lo previsto en la Ley de Hidrocarburos, los concesionarios de exploración y explotación son quienes deben pagar, entre otros, el llamado impuesto de explotación. Causa del pago. Este es el derecho de propiedad del Estado, la parte de la riqueza a la cual la nación no renuncia, cede ni traspasa al ser otorgada la concesión. Base de cálculo. En la exposición de motivos de la Ley Orgánica de Hidrocarburos se dispone que el valor del petróleo, a los efectos del cálculo de la regalía en dinero, será el del mercado, el convenido por las partes y en efecto de ello, el fijado por el Estado como valor fiscal de referencia. Rebajas. Se realizarán rebajas solo cuando 1. Se demuestre a su satisfacción que un yacimiento maduro ya no es económicamente explotable. Y 2. Se demuestre que los proyectos para mezclas de bitúmenes ya no son económicamente viables. Y por último tenemos el modo de pago. El pago será en especie o efectivo, total o parcialmente, a elección del Ejecutivo Nacional. Mientras no se exija de otra manera, se entiende que opta por recibirla totalmente en dinero efectivo. Pasamos a la evolución de la regalía. Comenzamos en 1904. En 1904 se estableció el Código de Minas de 1904, en donde, a excepción de algunas sustancias, se otorgaba al descubridor como una propiedad perpetua, pero si se trataba de beta, filón u oro corrido de aluvión, se explotaba en la forma en que el Ejecutivo Nacional lo juzgara conveniente. 1905, el Código de Minas de 1904 se transformó en el Código de Minas de 1905, lo cual representó un paso importante por parte del Estado al asumir la potestad para hacer frente a la avaricia de las empresas extranjeras sobre nuestro recurso. En esta ley, que mantiene el principio regalista, se declara como mina toda sustancia bituminosa y fósil,
ordenándose la extensión de las concesiones dadas, así como su tiempo y el pago correspondiente, pero todavía se entendía el petróleo como un elemento más de las minas. 1906 se dicta un decreto especial publicado como anexo al Código Minero de 1905, en el cual se establece un impuesto sobre la superficie y otro impuesto sobre la explotación minera. 1909 se establece el Código de Minas de 1909. Este código consagró la distinción existente en las legislaciones anteriores entre concesión o título de propiedad y contratos especiales de explotación. En 1910 se estableció el Código de Minas de 1910. Este código consagra lo mismo que el anterior, pero adicional a este, en materia de impuestos se incluyeron algunas innovaciones. En 1915 se estableció la Ley de Minas de 1915, la cual introdujo cambios con respecto al impuesto de explotación. 1918 se estableció la Ley de Minas de 1918, el cual fue el primer decreto reglamentario del carbón, petróleo y sustancias similares. En esta ley quedó establecido un nuevo concepto de la concesión minera, según el cual ésta no confiere la propiedad de la mina, sino únicamente el derecho a explotarla, conservando el Estado su propiedad, y por último se fijó la regalía entre 8 y 15%. 1920 se estableció la primera ley de hidrocarburos. En esta ley se obliga al contratista a pagar al Fisco Nacional una suma equivalente al 15% del valor mercantil del mineral, o a elección del Ejecutivo Federal a entregarle el 15% del mineral en bruto extraído. También establece la figura de las reservas nacionales, concepto según el cual, una vez finalizado el periodo inicial de exploración, la mitad de la superficie explorada revertía a la nación. Se redujo además el área de las concesiones y se reafirmó inequívocamente la propiedad estatal de los yacimientos. 1921 se estableció la Ley de Hidrocarburos de 1921, básicamente similar a la de 1920. 1922, 1925 y 1928, durante estos años, se continuó renovando la Ley de Hidrocarburos, en donde básicamente se introdujo terminología nueva y se redujo la regalía de un 15 a un 10%. 1935 y 1936. Durante estos años se estableció la Ley de Hidrocarburos y demás minerales combustibles. 1938 se estableció la Ley sobre Hidrocarburos de 1938. Esta ley introdujo en materia de prestaciones de los concesionarios una terminología nueva. Llegamos a 1943, una de las más trascendentes leyes de hidrocarburos, la Ley de Hidrocarburos de 1943. Esta ley no solo uniformó, sino que también incrementó los impuestos y regalías. Las regalías pasaron a un mínimo de 16,66% de lo producido, que solo en casos excepcionales, al declinar la capacidad productiva de los yacimientos, se podría disminuir para preservar el valor comercial de la explotación. Además, esta ley fue considerada como el instrumento jurídico más idóneo para regir la materia de los hidrocarburos en Venezuela. 1967 se estableció la Ley de Hidrocarburos de 1967, en donde se reafirmó el porcentaje de las regalías en un 16,66%. 2001 se estableció la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001, la cual dispone que de los volúmenes de hidrocarburos extraídos de cualquier yacimiento, el Estado tiene derecho a una participación del 30% de regalía. Como último punto, del punto 2, encontramos los aportes fiscales pagados a la nación, en este caso del año 2012 al año 2016. Así que, en la tabla se puede observar los aportes fiscales que recibió el Estado con el control de las actividades del sector petrolero. En el año 2016, los aportes fiscales pagados a la nación se ubicaron en 233.046 millones de bolívares, aumentando en 144.064 millones de bolívares con respecto al año 2012. También se puede observar que los rubros que reflejan mayor aporte son el impuesto sobre la renta en primer lugar y la regalía en segundo lugar. Todo esto debido a los convenios con empresas mixtas en las que el Estado mantiene una participación mayor al 50%. Pasamos ahora al punto 3 de este tema, que es la sostenibilidad del déficit fiscal. Se entiende por déficit fiscal como la diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos en un cierto plazo determinado, es decir, es el resultado negativo de las cuentas del Estado. Este concepto abarca tanto el sector público consolidado como el sector público no financiero y el gobierno central. Primero vamos a hablar un poco de los gastos fiscales. El gasto fiscal se entiende como la cantidad que dejará de recaudar la administración pública por la concesión de ventajas fiscales a ciertos contribuyentes o determinados sectores económicos. Es decir, es el no ingreso o ingreso negativo. Lo que el sector público pretende con estas medidas es la redistribución de los recursos entre los contribuyentes y los distintos sectores económicos. El gasto público. El gasto público lo podemos definir como las inversiones o erogaciones de riqueza que las entidades públicas hacen para la producción de los servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas y para enfrentar a otras exigencias de la vida pública que son llamadas propiamente servicios.
En la tabla se puede observar que el gasto público en Venezuela para el año 2016 disminuyó 23.744,6 millones de euros con respecto al año 2015, es decir, se redujo un 27,13%. También para el año 2016 el gasto público per cápita en Venezuela era de 2.137 euros por habitante, cuando 10 años atrás, año 2006, el gasto público per cápita era de 2.649 euros. Por otra parte, cabe destacar que Venezuela, según los últimos datos publicados para el año 2016, dedicó a la educación un 16,19%, a sanidad un 1,62% y a la defensa un 1,09% de su gasto público. Pasamos ahora a hablar de los ingresos fiscales. Según el Observatorio Fiscal de Latinoamérica y el Caribe, OFILAC, los ingresos fiscales son aquellos ingresos que recauda el Estado para financiar las actividades del sector público, tales como impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, entre otros. En la gráfica que están observando se puede apreciar que se produjo una disminución en los ingresos tributarios, ya que durante el lapso de los años 1970 a 1998, estos ingresos representaron aproximadamente un 58,8% de los ingresos tributarios. Mientras que en el lapso posterior, desde el año 1999 al año 2015, los ingresos tributarios llegaron a ser en promedio un 17,1%. Producción y precios petroleros. Observando la tabla de producción de petróleo, que es la que tienen del lado derecho de la pantalla, es notorio que ésta se ha visto afectada, ya que ésta ha disminuido considerablemente al pasar los años, llegando a disminuir aproximadamente 1.000 millones de barriles diarios del año 2000 al año 2016. Ahora, en la gráfica que está del lado izquierdo de la pantalla, se puede observar con el pasar de los años, en primera instancia, un aumento en el precio del barril de petróleo, llegando a alcanzar el punto más alto en el año 2012, en donde el precio del barril de petróleo se posicionó en aproximadamente $107,46. Posterior a ese año, comenzó a descender de igual forma como la producción, el precio del mismo, llegando a alcanzar valores de hasta 40,76% por barril para el año 2016. Continuando un poco con lo que dijo mi compañera Daniela Pérez con el tema de la sostenibilidad del déficit fiscal, siguiendo con este concepto del déficit fiscal, bueno, básicamente el déficit fiscal se produce cuando en una administración pública los gastos son mayores que los ingresos fiscales. Esto, por supuesto, se analiza en un periodo de tiempo determinado, normalmente es en un año. Mientras que un superávit fiscal, por ejemplo, es generalmente bueno, es decir, cuando los ingresos son mayores que los gastos, el déficit fiscal puede traer como consecuencia varias cosas. En primer lugar, bueno, la falta de liquidez. Luego, la necesidad de financiación de los gastos presupuestarios, ya sea los gastos corrientes del gobierno. Necesita financiamiento. ¿Y cómo lo hace? Bueno, mediante la emisión de deuda, por ejemplo. También se retrasan algunos cumplimientos de pago. Y en ocasiones, si la diferencia entre los ingresos y los gastos es grande, pues entonces esta administración puede ir a quiebra. Entonces, básicamente es el concepto de déficit fiscal, ¿no? Como podemos observar en la gráfica que se presenta a continuación, en Venezuela el comportamiento del déficit fiscal ha sido interesante. Desde el año 2006 más o menos, pasando por el año 2007, 2008, 2009, 2010, ha habido un incremento significativo del tamaño del déficit fiscal en el país. Tanto así que al cierre del año 2015, por ejemplo, el déficit fiscal representaba un 20% aproximadamente del Producto Interno Bruto. Como bien se puede observar, en el año 2016, por ejemplo, Venezuela ocupaba el puesto 179 de 192 de países del ranking del déficit fiscal. Entonces es preocupante la situación financiera de la nación con respecto a este tema. En segundo lugar tenemos lo que es el tema de la deuda pública. Bueno, la deuda pública, o también llamada la deuda soberana, es la deuda total que mantiene un Estado con inversores particulares o con otro país. La deuda pública aparece cuando un Estado incurre básicamente en un déficit público porque gastó más de lo que ingresó. Entonces tiene que recurrir, por supuesto, a otros países, a instancias internacionales, para que le preste dinero para que el gobierno pueda seguir financiando su gasto corriente. Entonces, lo más común
en este tipo de financiamiento es mediante lo que llaman las emisiones de título de deuda, es decir, letras de tesoro, bonos, obligaciones. Estos bonos tienen un plazo, por supuesto, una fecha de vencimiento y contienen unos intereses. Entonces, bueno, básicamente el comportamiento de la deuda de Venezuela desde el año 1998 hasta el año 2015, bueno, ha tenido un comportamiento ascendente. Es decir, ha estado en constante crecimiento, un crecimiento exponencial, sobre todo a partir del año 2009, cuando se ubicaba, por ejemplo, en 67.000 millones de dólares y cerró el año 2015 en 113.000 millones de dólares. Estamos hablando de casi un incremento del 100%. Entonces es un comportamiento interesante de la deuda pública que no solo eso, sino que hasta la fecha continúa en constante crecimiento y que le ha sido complicado a la nación pues poder honrar los compromisos de pago. También tenemos lo que es el tema de la monetización del déficit. Básicamente la monetización del déficit o de la deuda, también llamada monetización de la deuda, es el proceso mediante el cual el Banco Central le presta dinero al gobierno, al Poder Ejecutivo, para que éste pues básicamente pueda continuar honrando sus gastos. Este es un mecanismo cuyo principal objetivo es ayudar al Estado. Básicamente es eso, en el sentido de que el Estado, bueno, le hace falta dinero y que el Banco Central se lo presta para que éste financie sus gastos. Aunque al principio, bueno, parece una buena medida para reactivar la economía, esto, bueno, por supuesto con sus constantes debates, monetizar la deuda puede tener consecuencias no deseables. Por ejemplo, puede causar inflación. Esto si el crecimiento, por ejemplo, de la masa monetaria es más rápido que la producción del país. No hay una producción que equipare el crecimiento de la masa monetaria. Esto que trae como consecuencia que va a haber más dinero en circulación y la misma cantidad de bienes, o si acaso menos, incrementando el valor de esos bienes. Es lo que pasa con inflación. También esto trae como consecuencia la pérdida de credibilidad por parte de la población, de los inversionistas, hacia el Banco Central. Si el Banco Central y el Estado realizan esta práctica de forma descontrolada, los inversores, bueno, van a tener que recurrir a cambiar sus divisas por otras, porque la divisa nacional va a perder su valor. Es lo que ocurrió o ha venido ocurriendo en los últimos años en la economía venezolana, a pesar de que, bueno, en los últimos años, en los últimos 2 años, ha habido cierta estabilidad de la moneda en comparación con el año 2016, 2015 o 2017 o 2018. Sin embargo, bueno, se ha visto afectada la divisa nacional por el comportamiento de la política monetaria del Banco Central. El siguiente punto, que es la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento. Según la Oficina Nacional de Presupuesto, esta cuenta es un estado económico y financiero elaborado a partir de la clasificación económica de los recursos y de los gastos o egresos de la nación, así como también la información contenida en los estados financieros básicos. Básicamente, bueno, es una expresión de información en el cual, bueno, en primer lugar, por encima de la línea se va a colocar los recursos y los gastos corrientes y de capital, que corresponden estrictamente a lo que es la política fiscal. Y luego, bueno, en segundo lugar se ubican lo que son las fuentes, que son las aplicaciones financieras, el endeudamiento neto por debajo de la línea, todo esto que relaciona lo que es lo fiscal con lo monetario y financiero. Y aquí, bueno, van a determinar, pues, donde se determina lo que es la evolución de la deuda pública, su nivel y su composición. Esta cuenta está conformada por varios aspectos, por varias cuentas. En primer lugar, lo que es la cuenta corriente. En segundo lugar, lo que es la cuenta de capital. Por cierto, bueno, la cuenta corriente es la que se expresa mediante la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes. La cuenta de capital, que es donde se expresa mediante la diferencia entre los ingresos y los gastos de capital. Y lo que es la cuenta de financiamiento, que es que expresa el flujo de los activos financieros, los pasivos y la variación del patrimonio. Y bueno, aquí es donde registra el destino
del superávit en las aplicaciones financieras o el financiamiento del déficit en la financiera. Bueno, entonces, ¿qué resultados da la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento? Bueno, básicamente son 4 resultados importantes. En primer lugar, si hay un superávit o déficit en la cuenta corriente. Este punto va a determinar la capacidad de ahorro que tenga la República y se calcula, mediante la diferencia entre los ingresos y los pagos de una determinada cuenta. El segundo punto es lo que se llama el superávit o déficit primario, que no incluye, igual es ingresos menos gastos, pero aquí no están incluidos los intereses. En tercer lugar, un superávit o déficit financiero, que es donde muestra las necesidades de financiamiento del ejercicio fiscal de la nación. Y en cuarto lugar, lo que es el superávit o el déficit ordinario. Y este es un punto donde, ya tiene descontados los recursos destinados a fondos de inversión, de estabilización macroeconómica y fondos de ahorro intergeneracional. Por ende, en este apartado es que el Ejecutivo se va a orientar hacia lo que es la estabilidad y el equilibrio presupuestario. Y es aquí donde va a fijar las políticas macroeconómicas. Como podemos observar en este punto, aquí es donde se ve reflejado un ejemplo de cómo fue el comportamiento de la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento en el año 2014 de la República de Venezuela. Y es que básicamente podemos observar que, por ejemplo, en primer lugar, los gastos totales fueron mayores que los ingresos totales. Es decir, que hubo un déficit importante en el año 2014. En segundo lugar, podemos observar que en la parte de los ingresos petroleros representaron una menor porción en comparación con los ingresos no petroleros. Y esto se debe básicamente a que hubo una caída importante en los precios del petróleo en el año 2014, afectando por supuesto los ingresos de la nación, y no solo eso, sino que también una caída importante en la producción continua. Y es donde se ve reflejado que hubo un déficit importante producto de esta situación. Lo mismo ocurrió en el año 2015. Por ejemplo, en el año 2015 los gastos totales fueron mayores que los ingresos totales. Esto trajo como consecuencia, por supuesto, un déficit en la cuenta de inversión, ahorro y financiamiento. Y también los ingresos petroleros representaron una menor porción que los ingresos no petroleros. Producto, por supuesto, que continuó el año siguiente la caída de los precios del petróleo y la caída de la producción petrolera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que básicamente los ingresos, resumiendo un poco este apartado, los ingresos petroleros fueron menores en este periodo de tiempo analizado, un periodo importante, que los ingresos no petroleros. Cuando en años anteriores los ingresos petroleros y no petroleros, digamos que se mantenían parejos, ahí lo podemos observar, ya para el año 2014-2015, como lo vamos a observar en la siguiente gráfica, se ve una caída importante en los ingresos no petroleros y un aumento significativo, una caída importante, en los ingresos petroleros y un aumento significativo en los ingresos no petroleros. Y bien, como se observa en la siguiente lámina, hablando un poco de los ingresos petroleros y no petroleros para complementar, podemos observar que, por ejemplo, del año 2002 al año 2009, los ingresos petroleros estaban casi, podríamos decir que representaban un 40% de los ingresos totales, en comparación con los ingresos no petroleros, quizás hasta más, durante todo un promedio del periodo analizado. Sin embargo, podemos observar que a partir del año 2009, a partir del año 2010, empieza una caída significativa en los ingresos petroleros y un aumento significativo en los ingresos no petroleros. Pero esto puede verse de varios puntos de vista. Cualquiera podría creer que aumentó el crecimiento de otras industrias y se mantuvo el de la industria petrolera, pero no fue así, sino que hubo una caída importante en la industria petrolera, en la producción petrolera, en los precios del petróleo, sobre todo durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016, y los ingresos no petroleros simplemente se mantuvieron constantes. Entonces, es aquí
donde está el análisis, pues, de esta situación. También tenemos en este apartado lo que es el presupuesto aprobado versus el presupuesto ajustado de la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento. Y es que básicamente la República, la Asamblea Nacional, fija un presupuesto para los próximos años, para el próximo año. Ellos hacen un estimado de cuál va a ser el gasto del gobierno durante el año siguiente en sesión extraordinaria y aprueban el presupuesto de la nación. ¿Qué es lo que ocurre normalmente o qué es lo que ha venido ocurriendo en la gráfica que estamos presentando? Que una cosa es el presupuesto aprobado en ley y otra muy distinta al presupuesto que se ejecuta o que hace falta para los gastos durante el próximo año. Es decir, que el gobierno o el Poder Ejecutivo ha tenido que recurrir, por ejemplo, como podemos ver en la gráfica, ha tenido que recurrir a lo que llaman los créditos adicionales para poder financiar su gasto. Es decir, que el presupuesto que aprobó la Asamblea quedó por debajo del presupuesto o del gasto implantado por el gobierno durante esos periodos de tiempo que estamos revisando. Entonces es donde demuestra que, bueno, que hay una falta de planificación en este aspecto, porque en cada periodo de tiempo, en el 2003 por supuesto la brecha era menos, es normal. Sin embargo, ya podemos observar que a finales de años 2013, 2014 y 2015 ya había una brecha significativa entre el presupuesto aprobado en ley y el presupuesto que utiliza el gobierno. Siempre pues quedaban por encima del presupuesto aprobado en la Asamblea. Y entonces, bueno, es un tema porque hay una falta de planificación por parte, o una falta quizás de comunicación entre los entes gubernamentales, podríamos decir, a la hora de fijar el presupuesto de la nación. Sino que el gobierno, ante un aumento significativo de su gasto, tuvo que recurrir constantemente a créditos adicionales para poder financiarlo. Bueno, ¿en qué va a incidir o cuál es la incidencia que tiene la industria petrolera en la base monetaria? Básicamente, sí, por supuesto, esto va a depender de los ciclos económicos, pero si hay un aumento de los ingresos petroleros, debería aumentar en la misma proporción la base monetaria. ¿Por qué? Porque el objetivo fundamental es mantener el tipo de cambio. Si hay un aumento de los ingresos petroleros, va a haber un mayor ingreso en divisas, en moneda extranjera a la nación. Y si la base monetaria no aumenta, es decir, si el Banco Central no equipara, no aumenta la liquidez y para mantener el tipo de cambio, pues entonces va a haber una apreciación de la moneda local. Y esto pues puede crear un desequilibrio en lo que llaman el sector externo, donde las importaciones van a ser mayores que las exportaciones, porque es más barato comprar afuera, la moneda está fortalecida, pues. En resumen, pues básicamente eso es otro tema, pero ¿qué es lo importante? Que al tener un aumento del ingreso petrolero debería automáticamente en la misma proporción aumentar la base monetaria. Claro, cabe destacar que, bueno, los ingresos provenientes del petróleo y su impacto sobre la base monetaria de origen fiscal van a estar relacionados estrechamente tanto con el precio del petróleo como con la tasa de cambio a la cual se convierten estos bolívares. ¿Por qué? Porque, bueno, a mayor ingreso, como bien dije anteriormente, va a haber más bolívares circulando. Y lo mismo pasa cuando hay una mayor tasa de cambio. Ahora, sin embargo, ya para el año 2015 se pudo haber dicho que producto de los bajos ingresos petroleros, que al tener los bajos ingresos petroleros estaban siendo más que compensados por la devaluación. Es decir, el gobierno buscó otra fuente de financiamiento. Y la fuente fue, bueno, al tener menos ingresos de divisa, cierro o creo un corralito en la compra de divisa y aumento el tipo de cambio para financiar mi gasto, siendo esa una de las políticas principales del gobierno. Pero dando como resultado que esta expansión de la base monetaria fue incluso más de lo planificado y generó un aumento significativo de los precios y una pérdida del poder adquisitivo de la moneda local.
Entonces, bueno, básicamente esta fue nuestra exposición. Muchas gracias por su atención y cualquier duda o inconveniente, bueno, pueden comunicarse con nosotros. Muchas gracias.